Buenas tardes, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a continuar con el último ejercicio del teorema de Thevenin. Aquí claramente vemos un ejemplo de dos fuentes de voltaje sombreadas, para lo cual me piden encontrar el equivalente de Thevenin Disculpen, tenía el teléfono encendido. Ya, para lo cual me piden toda esta parte sombreada, me piden encontrar qué cosa. Una sola fuente de voltaje con una sola resistencia, la cual se llama R Thevenin y B de Thevenin. Esto es lo que me piden hallar. Entonces, para hacer eso, lo que debemos hacer, primero antes que nada, es cambiar el circuito, dejarlo expresado de una mejor manera. Veamos que aquí tenemos R4. Justo aquí tenemos R3. Aquí está el terminal que va con la resistencia de carga. Aquí está RL. Fíjense que de aquí, de este mismo punto, sale R2. Pero R2 está conectada a una fuente de alimentación más menos 10 voltios. Y bueno, el sistema quedaría más o menos dibujado de esta forma. ¿Qué más tenemos? Tenemos otra resistencia más acá, la cual es R1. Y asimismo está conectado, pero en cambio ahora menos más. ¿Ya? Esta fuente es de 6 voltios. Esta fuente es de 10 voltios. Bueno, los valores de resistencia 0,8, 6 y 4 y 1,4 son los valores de las resistencias. Voy a borrar esta parte de aquí. Voy a dibujar acá la carga. Y listo. Esto me quedaría expresado, este sistema, de esta otra manera. Entonces, lo primero que hacemos para encontrar el equivalente de Thevenin o resistencia de Thevenin, que era sacar las fuentes de alimentación, en este caso serían estas dos, despejar la carga y qué más, donde estaban las fuentes, ubicar cortocircuitos porque son fuentes de voltaje, y en este caso, en este punto, bueno, aquí va el medidor, el multímetro, encontrar la resistencia total equivalente de Thevenin. Claramente aquí nos damos cuenta que tanto R1 está en paralelo a R2, está en paralelo a R3, y todo esto que está aquí está en serie a R4. Está en serie a R4. ¿Ya? Entonces, R1 tiene un valor de 0,8, 0,8K. Y primero vamos a hacer con el paralelo a R2, que es 4K. Entonces, al tener estos dos valores que están aquí,
van a ser paralelos al tercer valor, que es de 6 kilómetros. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que hago? Primero resuelvo esta parte que está aquí. Al resolver esta parte que está aquí, al, al resolver esta parte, disculpen, tenía un problema con la señal. ¿Sí me escuchan? Sí, Ya, ya, perfecto. Ya, entonces aquí lo que voy a hacer es el paralelo primero de estos dos valores. 0,8K por 4K sobre 0,8K más 4K. Entonces esto en la calculadora me va a quedar 0,8 por 4 dividido para 0,8 más 4. En la calculadora me dio 0,666, que lo puedo aproximar como 0,67K. Ahora, ese 0,67K va a estar en paralelo a quién? A los 6 kilómetros que estaban acá. Y de este resultado me va a dar 0,67 por 6K sobre 0,67 más 6K. Entonces este resultado de aquí me va a dar por 6 dividido por 0,67 más 6. Me da 0,599. Prácticamente me daría 0,6K. Este valor de 0,6K, ¿con quién se va a sumar? Con R4. ¿Cuánto vale R4? 1.4K. 1.4K. Esto es igual a 2 kilómetros. Y ese sería el valor de la resistencia de Thevenin. Este es el paso para encontrar la resistencia de Thevenin. Ahora, si ustedes querían hacerlo de otra forma, no había ningún problema, iban resolviendo parte a parte. Pero aquí está expresado en una forma matemática para encontrar la solución. 2K. Listo. Ahora, ¿qué hacemos? Ahora nos toca resolver el sistema, pero sin la carga. Acordémonos de eso, que para el siguiente punto es quitar la carga. ¿Ya? Y aquí se va a medir el voltaje Thevenin. Como ya sabemos que en R4, ¿qué va a suceder? Su corriente va a ser igual a 0 amperios. El voltaje Thevenin va a ser igual a ¿quién? Al voltaje en la resistencia 3. O sea, quiere decir en la resistencia de 6 kiloohmios. Ahora aquí tenemos un dilema.
Fíjense algo, aquí tenemos dos fuentes que podríamos utilizar, mallas, ¿verdad? Podríamos aplicar mallas y encontrar dichos valores. Pero también, ¿qué puedo hacer? Puedo aplicar el método anterior que se llamaba superposición. Y como son dos fuentes, ¿qué es lo que hago? Primero elimino una fuente y después elimino la otra fuente. Como ambas son fuentes de voltaje, corto circuito. Para la primera, fíjense que tanto R1 y R3 están en paralelo. ¿Esto qué me va a quedar? Esto me va a quedar más o menos. Aquí estaría R2 y aquí estaría el paralelo de R1 y R3. ¿Cuánto vale R1? 0.8, R3 6. Ya creo que sacamos eso, ¿o no? No, justo no sacamos eso. 0,8 y 6. Entonces sería 0,8K por 6K sobre 0,8K más 6K. Esto de aquí me va a dar igual a ¿cuánto? Utilizando la calculadora. 0,8 por 6 dividido para 0,8 más 6. Me da 0,7K. Ya. ¿Y qué gano con esto? Yo sé que aquí, como esta R2 va a quedar en serie a estas dos resistencias que están en paralelo, quiere decir que en este punto que está aquí, fíjense, es el mismo punto que está aquí. Ojo. Recuerden que como estas dos resistencias están en paralelo, se volvieron una sola. ¿Afectó el sistema? No. Por lo tanto, yo aquí sigo teniendo mi voltaje Thevenin. Y este sistema ya está en serie. Fíjense que este sistema está en serie. ¿Qué es lo que me está pidiendo el voltaje en esta resistencia de aquí? Para mí ese va a ser B de Thevenin prima. ¿Cómo saco este voltaje de Thevenin prima? Sería el voltaje de la fuente, que en este caso es 10, que multiplica ¿quién? A 0,7K sobre R2. ¿Cuánto vale R2? 4K más 0,7K. Entonces, este valor, si lo saco en la calculadora, me va a dar igual por 10 dividido para 4.7. 1.48 voltios. ¿Ya? Eso es lo que me da este B Thevenin prima. Ahora venimos acá y exactamente lo mismo sucede. Fíjense que estas dos resistencias ahora están en paralelo. Y así mismo, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar un sistema serie. Aquí es al revés. Ojo, aquí es al revés. Menos, más. R1. R1 es 0,8K. Y aquí me va a quedar un paralelo
¿Entre quién? Entre R2 y R3. 4K y 6K. Entre la resistencia 4K y 6K. Y obviamente en este punto, justo en este punto de aquí, va a estar mi B Thevenin 2'. Pero ojo, en este punto está menos más. ¿Por qué? Porque ahora la corriente va en este sentido. Y si va en este sentido es más, menos. ¿Ya? Entonces, sacamos ese valor 4K por 6K sobre 4K más 6K. Esto nos queda 6 por 4, 24, dividido para 10. 2.4K. Pero ojo, está en sentido contrario. ¿Ya? Fíjense que los valores de la fuente no han afectado en nada mi sistema. Siguen teniendo valores de 0.8, 6 y 1.4. El valor de 1.4 nunca nos afectó en el momento del análisis de nuestro sistema equivalente Thevenin o voltaje de Thevenin. ¿Por qué nunca nos afectó? Porque ese sistema es la carga, es lo que va a ser conectado al final del mismo a nuestro sistema que ya está previamente diseñado. Entonces acá el B de Thevenin 2' o 2, ¿a qué va a ser igual? A la fuente va a ser igual a 6 voltios que multiplican a 2.4K dividido para 0,8 más 2.4K. Usamos la calculadora otra vez. ¿Cuánto da? 4.5. 4.5. Capa, ¿no? 4.5 voltios. Fíjense. Entonces, como ya tengo mis dos voltajes Thevenin, ¿qué es lo que hago? Simplemente los resto. ¿O qué me doy cuenta? Que este valor de acá es mayor al valor de acá. Entonces el voltaje de Thevenin final va a ser igual a B de Thevenin, porque ese es el sentido correcto, menos B2 Thevenin o 2'. Esto va a ser 1.48 menos 4.5, 3.02 creo que da. A ver, déjenme ver. Menos 4.5, 3.01. 3 voltios podríamos dejar. ¿Ya? 3 voltios. Pero con signos negativos. ¿Qué hacíamos en el dibujo inicial para que no quede eso? Simple. Menos, más. RT, ¿ven en cuánto? 2K. Esto es 3 voltios. Aquí escribo positivo porque ya lo puse acá al sentido contrario. Eso es lo que está de azul. Y la resistencia de carga RL. Y listo. Preguntas, estimados. Fíjense lo que hemos hecho. Aquí, si querían resolverlo de otra forma para encontrar este voltaje en la resistencia 3, si querían utilizar mallas, no había problema. Utilizaban mallas.
Pero des en cuenta, ¿para qué van a utilizar malla si pueden con superposición encontrar el mismo valor y sin estar sacando tantas ecuaciones ni aplicando Kramer? Dígame, señor Gutiérrez. ¿Tienen alguna Profesor, pregunta? Dígame. una consulta, disculpe, mire, aquí en la última, en la última ecuación que le sale 4, le sale menos 3, ¿no? La ecuación de Thevenin que aquí le sale con menos, es por el sentido de la corriente, ¿verdad? Esto podría variar. Si la corriente va en el sentido contrario, de menos a más. Claro, ¿Sí, no? O sea, ahí claro. la fórmula variaría, ¿verdad? La fórmula no varía, lo O que sea, varía varía el signo. el signo, la Varía el posición. signo. Sí, Es la porque la posición que está acá corriente arriba. fluye de manera de arriba hacia abajo, creo. Sí, de arriba hacia Aquí abajo. va así, Sí, fíjese. Aquí en la primera parte va en el sentido correcto. ¿Por qué se dice que este es claro. el sentido correcto? Eso también Porque tenemos que fluye, tener claro. Porque aquí claro. abajo está la Tierra. Y siempre fluye de positivo Sí, a negativo. Aquí está la Tierra. Esto es claro. correcto. Esto no es correcto. ¿Por qué? Porque se está yendo por la Tierra. Por lo que lo estamos haciendo corto, ¿verdad? No es corto, sino que es sentido contrario. Ya cuando veamos diodos, ahí vamos a entender clarito esto, en el capítulo 4. Ahí vamos a entender por qué se va por tierra la corriente. Y por qué si se va Estaría por... aterrizando la fase. Exacto, pero ¿por qué va la fuente al revés? ¿Por qué pongo la fuente al revés? Es porque la fuente es negativa. Y eso todavía no hemos visto. En diodos se ve fuentes positivas, negativas. Nosotros sabemos que si tenemos aquí una fuente de voltaje, como les había Siempre va a ser explicado la otra vez, fácil. y yo la pongo a la otra fuente de voltaje en esta posición, ¿qué me va a marcar aquí? Error. En el multímetro. Digamos que es de 2 voltios esta y esta es de 4 voltios. ¿Qué me va a marcar? ¿Cuál sería el sentido correcto? ¿Qué marcaría? Si yo tengo aquí la punta positiva en un multímetro y acá la negativa, ¿cuál sería el sentido correcto? Sería, Al revés. o sea, tendría que coger la corriente por el lado del frente. Yo tengo aquí puesto mi multímetro, este es mi multímetro y me va a marcar el voltaje final entre esas dos. ¿Qué sería igual? No habría. Saldría A error. menos 2 voltios. Vamos a ver. ¿Mm? Ya, yo empiezo en este punto, como siempre les he dicho, ustedes tienen que empezar en un lado. Empiezo aquí. 2 menos 4 más F más BF igual a 0. Aquí me queda menos 2 más BF igual a 0. Me queda que BF es igual a 2 voltios. Si pongo en esta posición, si se dan cuenta. Pero ¿qué hubiese pasado si el multímetro lo ponía en esta posición? Como está en azul. Ahí lo mismo. Me Marcaría queda 6 voltios. Ahí sí me sale el voltaje negativo. 2 menos 4 menos BF igual a 0. Me queda menos 2 menos BF igual a 0. BF igual a menos 2. Pero yo, ¿qué les dije a ustedes cuando vimos superposición? Al inicio, yo les dije una manera clave y concreta para darnos cuenta de esto. Esto de aquí lo hacemos cuando no tenemos mucho conocimiento.
Y es mejor dicho, es lo correcto. ¿Por qué? Porque yo sé que esto no me voy a equivocar haciendo así. Y todo nace de dónde? De poner un punto en la partida. En cualquier lado. Yo lo puse aquí, pude haberlo puesto aquí en mitad de ambos, no hay problema. Igual tiene que terminar en ese mismo punto. Yo lo que les dije esa vez fue lo siguiente, les dije que miraran cómo estaba conectado el medidor o el voltaje que quiero hallar. Entonces, como está conectado, veo la fuente. ¿Cuál se parece? La de 4 voltios, ¿no? Porque está así mismo, más o menos, igualito. Entonces eso quiere decir que el voltaje que va a hacer que esta fuente sea más o menos va a ser con este voltaje de 4 voltios. Y los demás van a hacer que sean negativos a este voltaje. Entonces, 4 menos 2, 2 voltios. Directamente sin hacer todo esto. Ahora, así mismo, si hubiese puesto menos más, ¿quién hubiese sido ahí positivo? Este de aquí. Ahí hubiese dicho 2 voltios menos 4 menos 2. Entonces el voltaje de la medición en la fuente es igual a menos 2 voltios. Directo. Solo viendo los signos de cómo está conectado. Igual que acá arriba. Acá arriba des en cuenta. Debería ser más menos. Aquí debería ser más menos. Pero ¿qué sucede? Esta corriente me hace que se invierta. ¿Ya? Eso es lo que hace. A veces ese detalle es un poco confuso. Pero ¿de dónde nace todo esto? De la ley de Ohm, de lo que vimos al inicio. Nosotros cuando vimos la ley de Ohm, siempre hemos visto así. ¿Sí o no? Listo. Pero ¿qué hubiese pasado si yo les escribía esto? ¿Ya? ¿Qué hubiese pasado ahí? A mí me tocaba hacer esto, obligatorio. ¿Y qué pasa al hacer esto y al hacer esto? Aquí genero un más, menos, BR. Aquí en cambio genero un más, menos BR. Esa es la diferencia. Pero no, ingeniero. A mí no me gusta estar cambiando de posición. Y yo les dije eso. Si ustedes no quieren cambiar de posición a los elementos, no hay problema. Aquí puede ser menos más. ¿Ya? Y yo puedo poner aquí inclusive B mismo. Pero yo quiero mantener esto, que esta corriente sea así. Entonces, ¿qué les dije cuando hacíamos esto? Cuando estaba la fuente volteada. ¿A qué era igual la corriente I? I era igual a menos B sobre R. ¿Por qué menos? Porque la fuente está volteada y mi corriente está en el sentido opuesto. Otro caso. Por aquí yo quiero escribir allá. Aquí tendrías esto. El otro caso es el siguiente, que yo tengo más menos, pero aquí tengo menos B. ¿Qué significa este menos B? Que la polaridad no era en este sentido, sino en sentido contrario. Y así mismo,
Si esto está así, más o menos, yo me guío por quién, por la fuente. Aquí digo que mi corriente es I, aquí es R, pero esta corriente I, ¿a qué va a ser igual? A menos B sobre R. Fíjense que ya en este momento que puse el menos aquí, indicando que esta fuente debía de haber estado menos más, ya la corriente también automáticamente cambia la posición. ¿Por qué? Porque la corriente siempre le sigue al voltaje. Fíjense que siempre le sigue. Siempre le sigue. Siempre le sigue. Esa es la clave para no equivocarse. Que la corriente siempre le va a seguir al voltaje. Si el voltaje está bien escrito, más o menos, como está aquí en este primer caso, la corriente va a ir en este sentido. Si el voltaje está menos mal, entonces la corriente en el segundo caso, en este caso de aquí, debería ir en este sentido. En este tercer caso, si yo soy necio y no, yo veo menos más en el voltaje y yo quiero poner la corriente en este sentido, tengo que escribirla obligatoriamente así. ¿Por qué? Porque yo sé que aquí esta fuente está invertida y mi corriente está yendo en sentido contrario. Entonces tengo que ponerle de ley un negativo. Y finalmente, cuando el voltaje de la fuente me dice que es negativo, pero sin embargo, la polaridad está bien puesta. Entonces yo me voy directamente aquí en I. Hay libros que son, entre comillas, fregados. Le dicen fregados. ¿Saben por qué les dicen fregados? Por esto. Porque los escriben así. Ponen los valores de esta forma. ¿A qué sería igual I? ¿Quién me dice? Voltaje sobre resistencia. ¿Sí o no? Está bien, ¿no? Pero ¿por qué es igual a esto? Sí, Porque primeramente yo digo que la corriente I, como está yendo en contra de lo que está dibujado, y ahí ya se gana su primer menos. Abro paréntesis. El voltaje está con signo negativo. Menos por menos, más. Hay libros como el Hiking. El Hiking, por ejemplo, es un libro de electrónica todavía más pesado que el Boyle. El Boyle es como el Baldor, más o menos. Es sumamente sencillo. De los ejercicios de aquí son del Boyle, los que estamos viendo. Pero el Hiking tiene la particularidad de poner sus ejercicios de esta forma. No es que son más complicados, sino que uno tiene que tener claro los conceptos, que esto es lo correcto, lo que está aquí. Este cuadro no se olviden nunca. Si ustedes tienen claro este cuadro, así les pongan menos más, con signo cambiado, sabes que la fuente está invertida, por eso está el voltaje positivo. Pero la corriente está yendo en otro sentido. Acá en cambio el voltaje está invertido, y la corriente está yendo en sentido contrario. En cambio, esto no está bien. Aquí dices más menos con signo negativo. ¿Qué querías decir aquí? Que en realidad no era más menos, sino menos más. ¿Ya? Pero tú ya le estás denotando que con este signo menos, esta fuente debía haber sido negativo o positivo. Por lo tanto, la corriente, como está siguiéndole, por eso mismo a veces se dice que le sigues la corriente al otro, es porque este le está siguiendo el mismo sentido, esta corriente que dibujé aquí. Entonces esta I, ¿a qué va a ser igual? Por el simple hecho de haberle seguido la corriente a la polaridad que está aquí puesta en esta fuente,
es igual a menos B sobre R. ¿Que me quiere decir qué cosa? Que en realidad la corriente va en el otro sentido. Y finalmente esto. Fíjense que aquí está menos B, indicando que esta fuente debía haber estado dibujada al revés. Y esta corriente I, indicando que debía de haber estado así. Y la pusieron en sentido contrario. Dos veces en sentido contrario. Me queda positivo. ¿Ya? Esto de aquí, fíjense que todo esto que hemos visto aquí abajo es lo que se aplica aquí arriba. Aquí estoy aplicando eso. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que aquí la corriente es menos más. La corriente no va a fluir así. Aquí no va a fluir así la corriente. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la corriente sale por el positivo. Y regresa por ¿dónde? Por el negativo. Pregunta, ¿si está claro? Clarísimo, profesor. Ya. Veamos ahora, hasta ahí sería el teorema de Thevenin. Veamos un poco del teorema de Norton. El teorema de Norton es muy similar al teorema de Thevenin. Ya van a ver por qué. El teorema de Thevenin y el teorema de Norton vienen a ser vendrían a ser, mejor dicho, como las transformaciones de fuente. Más o menos así son estos dos teoremas. ¿Cómo se transforman las fuentes? De voltaje a corriente o de corriente a voltaje. Por lo tanto, el teorema de Thevenin es como la transformación de fuente de voltaje. Y el teorema de Norton es como la transformación de fuente de corriente. Y ya vamos a ver por qué. Ya. Déjenme ver la otra parte. Ya, esto sería la otra parte. Ya. Fíjense aquí los circuitos equivalentes. Thevenin y Norton es lo mismo que tener transformaciones de fuente. Pero en este caso sería transformación de circuito equivalente Thevenin a circuito equivalente Norton. Esa sería la forma. Ya. Entonces, veamos. Bueno, en sí el teorema de Norton lo que me está indicando que para cualquier red DC de corriente directa bilateral
de dos terminales puede ser reemplazado por un circuito equivalente compuesto de una fuente de corriente y un resistor en paralelo. Fíjense que ahí ya me están diciendo esto que está aquí. Esto. ¿Ya? Ahora, el procedimiento. ¿Qué es lo que me indica el procedimiento? Me dice quitar parte de la red a través de la cual se encuentra el equivalente Norton. Asimismo como en Thevenin, ¿qué es lo que quitamos? La parte sombreada. Y los terminales donde está la carga, no le tomamos atención. Marcamos los terminales de la red restante de dos terminales. Ahora, para calcular la resistencia de Norton, calcula Rn ajustando primero a cero todas las fuentes. Las fuentes de voltaje se reemplazarán por cortocircuitos y las fuentes de corriente por circuitos abiertos. Este paso es igual al paso de Thevenin y luego determinar la resistencia equivalente o resultante. O sea, encontrar la resistencia de Thevenin y la resistencia de Norton es lo mismo, va a ser lo mismo. Quiere decir que si yo quiero encontrar la resistencia, quito esto y quito esto que está acá. Finalmente, ¿cómo encontramos la I de Norton? Para calcular la I de Norton, primero todas las fuentes a su posición original. Si habían fuentes de voltaje, fuentes de corriente, se las deja en su posición original. Y luego determinamos la corriente de cortocircuito entre las terminales marcadas. ¿Qué quiere decir eso? Aquí lanzamos un cable. Esto obviamente ya no está. Lo borramos y dejamos un cable entre las terminales donde queremos hallar. Eso es lo primero que debemos hacer. En conclusión, traza el circuito equivalente Norton con la parte del circuito previamente retirado o reemplazado entre las terminales del circuito equivalente. Vamos haciendo este ejemplo que está aquí. A ver, dejémoslo por acá. Déjenme hacer un poco más hacia la izquierda. Ahí. Ya, entonces fíjense este circuito que está aquí. Me piden así mismo encontrar el equivalente Norton, ya no Thevenin. Fíjense, puedo sacar Thevenin y después transformarlo a Norton. Eso sí puedo hacerlo. O puedo encontrarle mediante Norton y sacar el resultado Thevenin. Entonces, aquí ¿qué es lo que hago? Primero, dibujo el circuito y elimino la fuente. Elimino la fuente de voltaje y elimino la carga. Igual que en Thevenin. Como en una fuente de voltaje, cortocircuito. Y aquí voy a encontrar mi R Thevenin. ¿Qué me doy cuenta? R1 y R2 están en serie o en paralelo. Paralelo. Muy bien. R1 paralelo a R2. A ver, ese valor es 3 y 6. Ya, aquí sería 3 ohmios paralelo a 6 ohmios. Entonces esto sería igual A 2. Sí, vamos a ver. Sería 3 por 6 sobre 3 más 6. Esto me daría 6 por 3, 18 para 9 a 2. Muy bien, 2 ohmios. Ahí tendríamos el equivalente Thevenin, pero en este caso no se llama Thevenin, sino Norton.
Ahora le ponemos la letra N. Lo primero que cambia, ya no es Thevenin, es Norton. Y vemos que el procedimiento es igual a la resistencia equivalente Thevenin. Ahora, volvemos a poner el circuito y aquí es donde cambia. Esta es la parte que cambia. ¿Qué es lo que me dice? Que en los terminales lance un cable. Y esta sería la corriente de Norton. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué sucede ahí al lanzar este cable? ¿Cómo queda mi circuito equivalente aquí? Queda la fuente. ¿Qué le pasa a R2 cuando está con un cable así? ¿Qué pasa aquí? Es igual a 0. Ya es igual a 0. O sea que se pone el cable y listo, ¿sí o no? El cable nomás queda. Ya. Entonces, si todo esto es el cable, ¿por dónde vino la corriente de Norton? De aquí mismo, de la fuente. En este caso, ojo. Entonces, la I de Norton, ¿a qué va a ser igual? A los 9 voltios Sobre la resistencia 1. sobre la resistencia 1, que es de 3 ohmios. Serían 3 amperios. Fíjense. ¿Cómo está yendo mi corriente? Así. Por lo tanto, ese circuito que está ahí, o su equivalente, va a ser 3 amperios en paralelo a la resistencia de Norton, que es igual a la de Thevenin, 2 ohmios. Y esa sería su respuesta. ¿Ya? Esta sería la respuesta. Pero yo no quería el equivalente de Norton, sino quería el equivalente de Thevenin. ¿Qué hago? ¿Cómo lo transformo? Ahí está. Esto es Norton. A ver, esto me quedaría así. Más, menos. Ya, aquí me quedarían los 2 ohmios. Y acá me quedarían 6 voltios. Ese sería el equivalente Thevenin. ¿Qué es lo que he hecho? Transformaciones de fuente. He transformado todos los sistemas. Este es el ejercicio, por si acaso. Ahí. Fíjense que ahora, ¿qué hemos cambiado? La resistencia total sigue siendo lo mismo para encontrar tanto Thevenin como Norton. Pero para encontrar la corriente es diferente. Fíjense que ¿qué hacíamos en Thevenin? Dejamos a circuito abierto. Pero en Norton, ¿qué es lo que hacemos? Cortocircuitamos. Esa es la diferencia entre Thevenin y Norton. Dígame. Dígame, señor Gutiérrez. Una pregunta, profesor. Aquí en el ejercicio de Thevenin que ya sea lo cambió de Norton a Thevenin, ¿por qué sale 6 voltios? Disculpe.
Porque 3 amperios por 2 ohmios, Ah, ok, gracias. acá al lado izquierdo está, fíjese acá al lado izquierdo. Si se acuerda de transformaciones de fuentes, es exactamente lo mismo. Pero en transformaciones de fuentes, ¿qué decíamos? Un voltaje V con una resistencia R va a ser igual a una corriente I con la misma resistencia R en paralelo. Preguntas, ¿alguna otra pregunta que tengan, estimados? Si está claro. Fíjense que es similar al ejercicio de Thevenin. ¿Qué es lo que cambió? Que ahora en vez de dejar en los terminales B de Thevenin, decimos corriente de Norton. Y al decir corriente de Norton, ¿qué estamos haciendo? Estamos cortocircuitando el terminal A con el terminal B. Bueno, si ya no hay más preguntas, hasta aquí sería la clase del día de hoy. Voy a detener la grabación.